Hola jóvenes, qué alegría saludarlos una vez más en su repaso de Lección Juvenil Inverso. Bienvenidos a todos. Estamos muy contentos porque ustedes han estado compartiendo, interactuando con las lecciones pasadas en las redes sociales. Y quiero nombrar a algunas personas que comentaron la lección pasada. Una de ellas fue Ana Taborda, que nos escribe: qué buen repaso, es muy cierto. Dios nos dice: eres mi tesoro más valioso, pero que no se te suba a la cabeza. Nadie es mejor que nadie. Muy bien, en pocas palabras, resumiste la lección que tuvimos pasada. Y también queremos saludar a nuestro pastor Alexis Goitía, que nos escribe: poderosísimo, como él lo suele decir. También está nuestra amiga y hermana Adriana León, alias La Mona, que todos la conocen muy bien. Ella nos dice y nos escribe: me gustó eso de Dios, que podía juzgarnos, no nos juzgó. Ahora, ¿yo por qué voy a hacer eso? Y tienes toda la razón. Esta frase se puede resumir toda la lección o el repaso pasado, porque lo que nos enfocó la lección fue eso, de que Él tenía el poder de juzgar, de quizás emitir un juicio con las personas que estaban en ese momento a su alrededor, pero no lo hizo. Y se centró en amar y de servir, que es lo que vamos a ver hoy más adelante. Y terminamos con el último comentario que nos lo escribió José Ignacio Cortés, mi tío, y nos escribe: ejemplares los pasajes bíblicos. Felicidades, Daniel. Un abrazo para ti, tío. Gracias por apoyarnos. Y quiero nombrar y saludar rápidamente a las personas que compartieron este video, que son Joana Moreno, Nini Joana Rojas, Adriana León, la tía Yesenia Patiño, Ana Taborda, Henry Núñez, nuestro hermano de Palermo, nuestra hermana Omaira Patiño, nuestro querido pastor Cristian Suárez, María Nelsi Noreña y Flor Edi Cárdenas. Y hay personas que compartieron más, pero no lo podemos ver por la privacidad que tienen en sus cuentas. Bueno, qué alegría saber que han estado pendientes con nosotros, y hoy también tenemos un estudio muy interesante en el cual nos vamos a centrar en Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Pero antes de eso, quiero una vez más saludar a nuestro pastor Cristian Suárez. Cristian, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar acá otra vez y también con todos ustedes en este repaso inverso. Claro que sí, bienvenido. Y no, para nosotros también es una alegría contar contigo en este repaso de lección que fue muy entretenido. El pasado que tuvimos, ¿no? Sí, Sacamos muy bueno. lecciones muy importantes. Sí. Para este estudio, para esta semana, tenemos un tema que puede ser un poco controversial, pero que tiene enseñanzas que son necesarias que aprendamos o que entendamos. El título de la lección nos relata lo siguiente: los males de las riquezas. Y hace una pregunta que me parece muy interesante, pastor, y es: ¿qué haces con lo que tienes? ¿Qué piensas? Mira, este capítulo 5 de Santiago es increíble porque no habla mal de la riqueza. Él no está hablando mal de la riqueza. Él está tratando de corregir una tendencia que tenían algunas personas que tenían poder económico, o sea, riqueza. Está tratando de corregir como una tendencia que ellos tienen al aprovecharse de su riqueza para hacer mal a los demás, o aprovecharse de su riqueza para no hacer el bien. Entonces, Santiago no está descalificando las personas que tienen riqueza, porque encontramos muchos personajes bíblicos que fueron hombres y mujeres de Dios que tenían mucha riqueza. Así que él no está descalificando el tener la riqueza, sino en lo que yo me convierto o lo que yo hago por los demás y en mi vida con todo lo que tengo, con la riqueza que tengo en el momento. Y la lección nos empieza con una historia que es muy conocida por todos nosotros, y es ese joven rico que se acerca a Jesús. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Y Jesús inmediatamente le dice a los discípulos: es que es muy difícil que una persona con dinero entre al reino de los cielos. Esto nos hace sospechar o pensar de que quizás las riquezas son negativas o son malas. Pero lo que nos quiere enfocar Santiago y lo que nos dice la lección, como tú lo decías también, no es que las riquezas sean negativas, sino la relación o el uso que tenemos y le damos a lo que tenemos, ¿cierto? Y por eso la pregunta inicial que nos hace: ¿qué haces con lo que tienes? Y también nos da a entender que el ejemplo que tuvo el joven rico y los otros ejemplos que contrastan
en la Biblia de personas que tuvieron dinero como Job, como lo que fue la descendencia de Isaac, de Ismael, todos ellos hasta llegar a Jacob. Ellos eran gente que tenían dinero o posesiones, pero las posiciones, lo que ellos tenían, ¿para qué lo utilizaban? ¿De qué manera lo utilizaban? Y la lección nos dice algo muy importante que quizás es como lo central o el eje transversal de lo que habla, y es que con lo que tengo, con lo poco, lo mucho, soy de bendición o de maldición para las personas, ¿cierto? Y entonces, con esto en mente, ¿qué te parece, compañeros, si interiorizamos? Listo. ¿Sí? ¿Qué es suficiente? ¿Qué es suficiente? Mira, Santiago tiene un contexto en el capítulo 5 que inicia en el capítulo 4, donde habla acerca de la dependencia de Dios. Y yo creo que es uno de los asuntos clave en la lección. De hecho, alguna vez escuché una persona decir algo que me pareció bien curioso. Decía, la riqueza no es mala, el dinero no es malo. Tú puedes tener el dinero en el banco, tú puedes tener el dinero en una caja fuerte, tú puedes tener tu dinero guardado en tu cartera, pero nunca lo guardes en tu corazón. Y él estaba hablando acerca del joven rico y me pareció bien curioso porque la historia del joven rico es precisamente, entre tantas cosas, es precisamente eso, una persona que confiaba mucho más en la riqueza que en el mismo Dios. Y Santiago habla de esto, que el capítulo 4 culmina hablando acerca de la dependencia de Dios en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Y comienza el capítulo 5 hablando de las riquezas, quiere decir que se incluye también que la dependencia de Dios no es por nuestro salario mensual. O sea, nuestra seguridad en la vida no es porque cada fin de mes a mí me llega un salario a mi cuenta y estoy tranquilo. No, mi confianza, como dijo el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, en este contexto que estaba planteando Santiago, nuestra dependencia no debería ser, en este caso y en este contexto, de nuestra riqueza o nuestro dinero, nuestras posesiones materiales, sino que seguirán siendo el mismo Dios quien es también el que sostiene nuestras posesiones materiales. Así es, el que da la bendición del trabajo Totalmente. o de lo que tenemos para poder obtener los recursos. Totalmente. Y hay algo que también es muy importante, Cris, y es que cómo estamos dedicando nuestro tiempo. Es decir, nos estamos esforzando por obtener más riquezas y cada vez más y más, y poner nuestra seguridad en eso, material que podemos tener tangible, que podemos ver, y sobre eso basamos toda nuestra vida. Ese mismo tiempo que utilizamos para ganar esos tipos de recursos, también lo estamos utilizando para conocer a Dios. Así es. Y entonces Santiago empieza con palabras un poco duras y nos dice que es que, o sea, que con los ricos esa riqueza les va a juzgar a ellos al final de los tiempos. Pero lo que él nos quiere decir, o sea, esto no es mentira, esto es verdad, que ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que nos quiere decir Santiago es que estas riquezas no son malas en sí, pero lo que hacen es que no sacian el alma, no son suficientes, nunca serán suficientes. Y en la parte final de Interioriza, él hace 3 preguntas, que es la misma pregunta, y entonces trata de decirnos, la lección es que, bueno, los ricos ya tienen sus recursos, tienen su dinero, muchas veces la procedencia de estos recursos materiales o riquezas no siempre es de la mejor forma. ¿Acaso no es suficiente lo que tienen? Y nos dice, bueno, listo, no les es suficiente. Con su riqueza, con sus cosas materiales y con la influencia que tienen, porque siempre lo vimos en las lecciones pasadas, que siempre al rico se va a ver diferente de lo pobre, que al pobre, que no debería ser así, pero que lastimosamente nuestra sociedad se maneja en ese entorno. Pero que esa influencia la utilizan para hacer el mal. Y entonces vuelve a hacer la pregunta en la lección, ¿no es suficiente lo que tiene? O sea, como que con esto no basta. Y la lección termina diciéndonos que el problema realmente no es la riqueza, que es lo que el énfasis que le hemos hecho en todo lo que hemos hablado, sino el uso que se le da a la riqueza y cómo influenciamos a los demás. Si lo que tenemos o no esto está siendo progresivamente para ayudar a alguien, o realmente es para mí mismo, para mis
mis deseos, para mis anhelos, para mis sueños, y me centro en eso pasando por encima Claro. de las Y personas. Santiago tiene un contexto de gente que está reteniendo los salarios de sus asalariados. Abusivos. Por eso es que él dice, no es suficiente con lo que ya tienes, que tienes que ahora retener lo del otro, que es su 100% de su trabajo, del que trabaja en tu campo. Si ya tú tienes tu ganancia por tu trabajo, él también merece la suya por lo que él hace, porque estás reteniendo lo de él. Entonces él está diciendo que hay momentos en que hay personas que dejan dañar su corazón por la riqueza. Sí, porque hacemos énfasis, no se trata de que la riqueza es mala o que el dinero sea malo. Se trata de que no podemos permitir que la riqueza corrompa nuestro corazón. El problema aquí, dice la lección, no tiene que ver con la posesión de la riqueza, ese no es el problema, sino con cómo la riqueza daña al que la posee y a quienes se encuentran en su esfera de influencia. Entonces le dañó el corazón a esta persona y como le retengo el salario al otro, entonces también daño a él y a su familia, porque entonces no puede llegar a la casa con la platica para comprar el mercado, para pagar el arriendo, para pagar los servicios, porque es que mi jefe no me quiere pagar y teniendo la plata. Tremendo. Es increíble. Entonces, el asunto del que no es suficiente, yo sé que no ocurre con todos los ricos. Sí. Dani, no ocurre. Hay personas que conocemos que les ha ido bien en la vida y que tienen justas. riqueza y manejan su vida de buena manera, son justos, están contentos con lo que ganan, no han permitido, por la gracia de Dios, que su corazón se dañe, pero el contexto que está hablando Santiago es de aquellas personas que permiten que su corazón se corrompa a causa de la riqueza que tienen. El joven rico tenía como una barrera en su corazón que no permitió que Jesús entrara. Porque dice la Escritura que él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces cuando Jesús le dice, deja tus riquezas, él inmediatamente pensó en sus tierras que eran numerosas, él pensó en su palacio, él dijo, En todo es lo que que me tenía. está pidiendo mucho. ¿Sí? Entonces el dinero en este caso en las personas crea una barrera en el corazón que no permite que Dios entre, en el cual podemos encontrar nuestra verdadera confianza. Así que es bien interesante lo que dice la lección. Y también el dinero o las riquezas materiales, las posesiones, son como los otros dones, porque realmente lo que hacen es probar cómo es nuestro carácter. Y Abraham Lincoln tuvo una frase cuando él estuvo en vida que es muy popular hoy en día. ¿Quieres probar el carácter de un hombre? Dale poder. Dale poder. Y podemos conocer la historia de muchas personas que quizás al principio de su trabajo, de sus carreras, no tenían tanto acomodo, pero que fueron ascendiendo y Dios los prosperó, pero que ya después con dinero, con poder e influencia, en vez de utilizarlo para bendecir a los demás, era con todo lo contrario, porque el carácter salió a relucir por el poder que se le otorgó, ¿cierto? Se ha escuchado que el dinero cambia a la gente o el poder cambia a la gente. Yo creo que a algunos los cambiará, pero algo que tenemos que saber es que a veces no es que los cambie, es que muestra O ya era así, solo muestra lo que hay. Entonces ahí tenemos, no a todos los cambia, a algunos quizás los cambie, pero en otros sale a relucir lo que está dentro. Y ahora, hablando de riqueza en el tema de Santiago, que es la riqueza literal, ¿no? Las riquezas económicas, lo material. Pero si podemos traer esta lección a nuestro contexto, digamos que somos personas que vivimos de manera acomodada, vivimos bien, pero la riqueza puede convertirse en otra cosa, o ese poder. Si hablamos en el entorno de nuestra iglesia, quizá cuando nos tienen en cuenta para liderar un departamento, un cargo en la iglesia, yo tengo que tener la madurez espiritual como para no permitir que ese cargo, o llamémoslo poder, cambie mi corazón. Esa puede ser mi riqueza en ese momento. Sí, que la iglesia me tenga en cuenta. Yo trato de mirarlo de esa manera para que no se me dañe el corazón. Que la iglesia me tenga en cuenta a mí, mi nombre, para un cargo, oye, eso es una bendición. Claro. No debería ser como, bueno, me llamaron a mí porque de los 10 que había, yo soy el mejor. No se trata de eso. Oye, hallaste gracia, qué lindo que hayas tenido esta oportunidad de estar allí. Ahora trata de dar lo mejor que tienes y date a los demás como Cristo lo hizo contigo. Date en servicio. Entrégate completamente, ¿verdad? Porque creo que cuando tenemos un poder o una influencia en un entorno social, sacando ya la riqueza de lo material como tal, del dinero, estamos para, como dice la lección, estamos para bendecir a las personas. Para ser siervos. Qué lindo. Ser un jefe
y que las personas que tienes a tu liderazgo, cuando les pregunten, oye, ¿qué tal es tu jefe? Oye, mi jefe es súper, él nos trata bien, es honrado. Oye, eso es lindo. No que las personas vayan a decir, no, mira, él es un poco duro con nosotros, él la verdad es que ha sido difícil y las personas estén inconformes. Qué bonito sería que pensaran de otra manera. Bonito eso, ese pensamiento. Así es. Ahora interpretemos. ¿Por qué tan duras son las palabras de Santiago? Y nosotros cuando lo leemos textualmente nos damos cuenta, le está tirando un machetazo a las personas que tienen dinero. Quizás no lo veo con mala intención, sino que está hablando de una realidad, que es lo que hemos estado hablando hasta este momento, que las riquezas, lo material corrompe, cambia o sale a relucir el verdadero carácter de las personas. Y tenemos predicadores con todo tipo de personalidades, ¿no? Total. Sí. Que a veces uno dice, pero Santiago es como muy duro. Bueno, esa es su personalidad y así es en la iglesia. ¿Sí? Sí, así es. Hay predicadores que son bien jocosos, bien agradables, hay otros que son directos y entonces eso es aceptable, así que es muy... Pero, ¿sabes? Santiago utiliza estas palabras para dar un énfasis de preocupación, de alerta. Que aquellas personas que están pasando por esta situación, de que lo tienen todo, pero que quizás no tienen paz, que quizás su bendición material la utilizan para hacer el mal, para influenciar negativamente, para oprimir a las personas, pasando por encima, que mucha gente sufra, les dice, oigan, despierten, esto está mal, todo lo que ustedes tienen, dentro de muy poco los juzgará. Dentro de muy poco, todo lo que acumulan se llenará de moho, no servirá, porque sabemos que la mayoría de jóvenes que están acá conectados y personas que nos están viendo, sabemos que dentro de muy poco Cristo vendrá y todo lo que hemos amontonado en esta tierra tendremos para nada servirá. Auditoría con el Rey de Reyes. Entonces, no es que sean duras las palabras, sino que son directas para exhortar, para llamar la atención, para que, oigan, preocúpense porque la salvación está cerca y se están perdiendo. Claro. Y tú lo decías al principio, parece que Santiago 4 y 5 hubieran sido... Tienen una relación directa, y especialmente el último versículo de Santiago 4, 17 que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. E inmediatamente empieza a hablar de la gente adinerada. Entonces, les hace un énfasis directo, es que ustedes tienen el poder de bendecir aún más, pero si no lo hacen, están cometiendo el mismo pecado de las personas que matan, de las personas que mienten, de las personas que roban. Es el mismo pecado de poder hacer el bien y no hacerlo. ¿Por qué tan duras las palabras? Lo que dice Santiago es, la lección, Santiago usa estas duras palabras porque está haciendo lo que puede para alertar a sus oyentes sobre las terribles circunstancias en las que se encuentran. O sea, tenemos que ver a un Santiago que está preocupado y por esta preocupación él está reaccionando. Exacto. Mira, yo lo pongo en el Calvario. La solución de la salvación del hombre era tan complejo que Jesús tuvo que dar su vida para salvarnos. O sea, son situaciones extremas. Y parece que lo que está viendo Santiago delante de él es una situación extrema porque tiene que ver con la salvación de los hermanos de la iglesia, tiene que ver con la salvación de la gente. Por eso toma medidas extremas y hablar de maneras a veces bien duras para poder despertar los corazones que de pronto con una palabra, llamémoslo blando, una palabra blanda de pronto no se van a despertar. Así que yo lo traigo al contexto de que hay cosas que son de suma urgencia. Estamos hablando de la salvación de la gente. Y que toca decirlas como son. Y que toca decirlas. Entonces, Santiago no está siendo injusto, Santiago no está utilizando palabras groseras. Ni juzgando. Santiago no está juzgando, no está siendo irrespetuoso. Santiago lo que está hablando, él está hablando como un pastor. Él está hablando como, no lo traigo al contexto de la iglesia, él está hablando como un pastor que quiere cuidar a sus ovejas y que se preocupa por ellas. Él está hablando como un Jesús. De hecho, una de las preguntas que sale a relucir en la lección es ¿dónde ves a Jesús en el pasaje? Si recuerdas, la lección trae eso, ¿dónde ves a Jesús en el pasaje? Entonces, cuando nosotros vemos a hombres como Santiago, estamos viendo a hombres que están siendo utilizados por Dios para hablar de esta manera, porque Jesús quiere despertar estos corazones para salvarlos. Sí. Es que el tema es de salvación. Y termina diciendo,
El mundo puede decir que los ricos son maravillosos porque son ricos. Parecieran salirse con la suya en los casos de corrupción y fraudes, pero se acerca un día de ajuste de cuentas en el que la verdad saldrá a la luz. Entonces, lo mejor sería, insta a Santiago, aquí está el mensaje de él, que reconozcan esta realidad, que corrijan los errores y que cambien sus caminos antes de que sea demasiado tarde. Es una voz de advertencia, una voz de alarma. Y eso mismo iba a decir, porque tanto me imagino que en ese contexto cultural y en el cual se desarrollaba Santiago, había gente poderosa como la que hay hoy, en la que quizás aparentemente se sale con la suya, ¿cierto? Compra testigos, compra aquí, compra allá, bueno, infinidad de situaciones que se dan para salirse con la suya, pero que realmente todo lo escondido muy pronto saldrá a luz. Y entonces, para que esa situación no pase y la persona se pierda, lo que le dice es, como tú lo has dicho, despierta. Claro. Estás a tiempo. Estás a tiempo. Tus posiciones te están rompiendo, te están dañando, te están perforando el corazón y te están alejando de Dios. Y todo lo que tienes muy pronto te juzgará a ti. Entonces es importante que o te alejes de ellas o le des un buen uso a esos recursos materiales. Claro. Muy bien. Muy interesante. Ahora, rápidamente vamos a ir a la sección de investigar en la palabra de Dios. Investiguemos, busquemos en la Biblia. Veamos 2 versículos que nos presentan allí. Hay 6 versículos, pero los motivamos a que ustedes en su estudio personal y en la iglesia los puedan leer cada uno de ellos y tratar de ver cuál es el hilo conductor, en qué los conecta cada uno de ellos con el mensaje central que nos está presentando Santiago y el autor de esta lección. ¿Tú vas a leer? Sí, yo quisiera leer Job. ¿Vas a leer Job? Yo voy a leer primera de Timoteo. Ya acá tengo Job. Job 31, 24 al 28 me gusta, porque dice: si puse en el oro mi esperanza y le dije al oro, mi confianza está en ti. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicaran y de tener mucho en mi mano. Si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna en su esplendor, y mi corazón fue engañado en secreto, y mi boca besó mi mano, eso también sería una maldad digna de juicio, porque habría negado al Dios soberano. Esa expresión de Job de decir, si puse mi esperanza, sí, él está diciendo, no lo hice así. Si lo hubiera hecho de esta manera, pero no lo hice así. Si lo hubiera hecho así, perdón. Correcto. Así que me gusta la expresión de Job, porque Job era un hombre rico, que en su circunstancia lo perdió todo, pero luego se le dio el doble. Así que siguió siendo rico. Y aún en su riqueza, nunca apartó su corazón de Dios. Ese es un digno ejemplo de que si mi riqueza es el dinero, o si mi riqueza es un poder, un puesto que tengo importante, o cualquiera que sea tu riqueza y mi riqueza en nuestro contexto, yo no voy a permitir que esa riqueza dañe mi corazón, sino que seguiré confiando en Dios, quien me ha dado los privilegios. Creo que esa puede ser la conclusión y acá podemos acabar. Ahí podríamos terminar. Que nuestro corazón nunca se aparte de Dios, sea cual sea nuestra situación. Sí. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dice Pablo: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es decir, las riquezas, las posesiones materiales no son eternas. Muy claro, Pablo. Pero Dios sí. Y como Dios sí es eterno, nuestra esperanza, nuestra confianza debe estar en Él y no en las posesiones materiales. Esto hablado, esto en palabras suena muy bonito, sí, y es real, pero yo sé que la práctica es difícil, pero se puede hacer. Esta es la enseñanza, sí, que nos da Pablo y que podemos ver en esta sección de investigar. Vamos rápidamente a terminar con esta sección de Implícate, donde nos presentan unas enseñanzas muy interesantes que, sí, la pluma inspirada nos escribe. ¿Quieres leer el párrafo que seleccionaste? Sí, claro, yo voy a leer el párrafo número 4, que dice: el amor a las riquezas tiene el poder de infatuar y engañar. Demasiado a menudo aquellos que poseen tesoros mundanales se olvidan de que es Dios el que les ha dado el poder de adquirir riquezas.
Dicen, toda esta riqueza la hemos ganado con nuestro propio esfuerzo. Su riqueza, en vez de despertar la gratitud hacia Dios, los induce a la exaltación propia. Pierden el sentido de su dependencia de Dios y su obligación con respecto a sus semejantes. En vez de considerar las riquezas como un talento que ha de ser empleado para la gloria de Dios y la elevación de la humanidad, las miran como un medio de servirse a sí mismos. En vez de desarrollar en el hombre los atributos de Dios, las riquezas, así usadas, desarrollan en él los atributos de Satanás. Tremendo. Yo no sé si haya que explicar ese texto realmente. Sí, no hay que comentarlo mucho. Sí, totalmente, es muy claro. Voy a leer el siguiente, ¿listo? Yo escogí el párrafo 2 que se nos presenta en la lección. Dice, muchos que podrían ser fructíferos en el servicio de Dios se dedican a adquirir riquezas. La totalidad de su energía es absorbida en las empresas comerciales y se sienten obligados a descuidar las cosas de la naturaleza espiritual. Así se separan de Dios. En las Escrituras se nos ordena que no seamos perezosos en los quehaceres. Hemos de trabajar para poder dar al que necesita. Los cristianos deben trabajar, deben ocuparse en los negocios y pueden hacerlo sin pecar, pero muchos llegan a estar tan absortos en los negocios que no tienen tiempo para orar, para estudiar la Biblia, para buscar y servir a Dios. Estos comentarios de ambos los leímos de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 31 y 32. Tremendos textos. Increíble. A veces estamos tan ocupados en obtener una seguridad terrenal que nos olvidamos de lo eterno. Sí. Nos alejamos de Dios. Y nuestras bendiciones, o sea, el Señor también permite que tú y yo, y tú, querido joven, tengamos posesiones materiales con el fin de bendecir a otros. Así es, nos olvidamos de los semejantes. Y lo que están diciendo los textos es lo mismo que hemos dicho desde el comienzo de este repaso. No se trata de la riqueza en sí, se trata de que no hagamos con lo que tenemos lo que debemos hacer. Se trata de no olvidar ser agradecidos con Dios por lo que Él nos ha dado y poder compartir con los demás y ser de bendición para las personas. Así que sería muy lindo desde esta perspectiva, oye, tener buenas cosas en la vida para compartir con los demás. O sea, desde esta perspectiva que plantea estos textos y Santiago en la Biblia, oye, qué bonito sería dar lo mejor para adquirir más recursos para compartir con los demás. Que nuestro deseo no sea reunir riquezas, amontonar riquezas para mí, sino que sea para tener, para compartir con los demás. Un plato de comida, sí, qué bonito eso. Y como tú lo decías, no solo las riquezas materiales, sino también dar lo mejor de mí, de mi tiempo, de mi servicio, de mis dones y talentos, tanto para la iglesia como para amar y servir a los demás. Sí. Así que podemos terminar, Cris, querido amigo, con la siguiente conclusión y con una invitación clara a cada uno de los jóvenes. Sí. El mayor poder lo tuvo y lo tiene Jesús. Jesús. ¿Qué invitación le quieres dar a los jóvenes? Mira, mientras nosotros nos pasamos la vida intentando alcanzar las cimas y llegar al cielo, Jesús descendió del cielo a la tierra. Y Pablo dice, tengamos este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no se aferró a esta idea de ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo haciéndose como uno de nosotros. Quizá en este momento estamos hablando para alguien que tiene riquezas económicas, o quizá estamos hablando para alguien que su riqueza es otra cosa, o su poder o el privilegio que Dios le ha concedido. Número uno, nunca te olvides que todo lo que tenemos, lo tenemos porque Dios así lo quiso. Eso habla de gratitud. Siempre sea agradecido con lo que tienes. Y número dos, con lo que tengas, sé de bendición para los demás. No solo nos centramos en nosotros mismos, sino en dar a nuestras familias y a nuestros semejantes. Así que dos cosas creo que son claves que Dios quiere decirnos hoy, en este momento. La primera tiene que ver con la gratitud. Sea agradecido con todo lo que tienes porque Dios te lo ha concedido, y en todo lo que tienes, nunca te olvides de tus semejantes para ser de bendición para los demás. Y sabes, Jesús es un ejemplo maravilloso. Así es. Que el hecho de tener mucho poder, eso no nos invalida a no tener una influencia positiva y a poder bendecir y amar a los demás. Como tú lo decías, jóvenes, Jesús
Hace poco tuve la oportunidad de ver un video donde la aflicción o el sufrimiento que él tuvo en la cruz, la manera en la que fue colgado, todo era para que sus pulmones se comprimieran y no pudiera respirar bien. Jesús murió de un paro cardiorrespiratorio y murió debido a su aflicción, debido al sufrimiento que pasó, murió en un debido tiempo menor al que normalmente era todas las personas que eran crucificados. Porque él no solo fue crucificado, sino que también anteriormente, fue latigado, se puede decir. Le dieron casi unos 50 menos 1 latigazos, donde su piel era totalmente lacerada, sus pulmones estaban inflamados, sudó sangre, tuvo la aflicción y el sufrimiento más grande, con el único fin de demostrar su amor, un amor infinito. Y la lección nos resalta eso, que el poder que tuvo Dios lo usó todo el momento como una oportunidad para amar y servir. Y Jesús es el mejor ejemplo para eso, para que ustedes jóvenes y nosotros hoy tomemos la decisión de seguirlo a Él, de seguir su ejemplo y de, con lo que tengamos, lo mucho o lo poco materialmente, y las bendiciones que tenemos de nuestras habilidades y talentos, se las demos a los demás, porque siempre es mejor ser siervo antes que cualquier cosa. Así que esta es la invitación para ustedes, jóvenes, y para nosotros también, querido Pastor Cristian. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme. Así es, de poder ser siervos, de ejemplificar a Cristo en nuestras vidas, de que nuestro corazón no sea corrompido por lo que tenemos, sino que sea de una bendición para los demás. Así que, querido joven, te damos a ti las gracias por ver este video, por participar de este estudio, y una vez más, perdón la insistencia, pero a invitarte a que estemos cerca de Jesús, que es el poseedor de todos los bienes materiales, pero que nos puede dar de su gracia y de su divino amor. Compartan este video en sus redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, y permitamos que más jóvenes puedan conocer a Cristo por medio de estos estudios. Y Pastor Cristian, muchas gracias a ti por tu compañía, por tu estudio, por tus aportes, son muy valiosos. La gente está muy contenta por estos repasos que hemos tenido. Gracias por la invitación, un saludo también para todos los que están ahí conectados. Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.